Como ya sabemos por lo narrado anteriormente, tanto el crimen de Rocío como el de Sonia están vinculados, ya que el ADN encontrado en la colilla que había en las inmediaciones donde se atacó a Bannikov era el mismo que el hallado bajo las uñas de Caravantes. Esto hacía ver dos cosas. La primera, que Dolores quedaba descartada, y la segunda, que posiblemente se encontraban ante un asesino serial que había terminado, al menos que se tuviese constancia, con dos chicas en similares características. Alicia, la madre de Rocío, tras conocer este dato, dijo, palabras textuales: «Alguien no quiere que se aclare el caso». La tía de Rocío, Josefina, dijo que los análisis de ADN que vinculaban ambos crímenes eran cuentos chinos, aludiendo a que en el caso de su sobrina nunca se encontró ninguna colilla. Mientras que Dolores no quiso prestar declaración, aunque su abogado dijo que se encontraba desconcertada. El portavoz de la subdelegación del gobierno de Málaga comentó al respecto: no se puede precisar qué grado de implicación existe entre ambos crímenes. La Guardia Civil, una vez conocidos estos datos, decidió abrir el campo de investigación. Desde un primer momento, siempre pensaron que había implicadas más de una persona en ambos crímenes. Las primeras hipótesis que barajaban era que varios individuos increparon a la joven Sonia, a la que asestaron un fuerte golpe en la mandíbula, golpe que la hizo perder el conocimiento de forma momentánea. Al recuperar la conciencia, Caravantes trató de defenderse. Entonces, sus agresores la agarraron fuertemente por el cuello para tratar de inmovilizarla, hasta que terminaron estrangulándola. Los investigadores aún no descartaban a Dolores, ya que se centraban en la propia sentencia de un juicio que había sido declarado nulo y la cual decía que ésta realizó el crimen sola o en compañía de otros desconocidos. Esos otros desconocidos dejaban abierta la puerta a esa posibilidad. Es más, cuando la Fiscalía y los abogados personados en la causa contra Dolores recibieron el informe de estas muestras de ADN, no recibieron el informe en el que había que detallarse la vinculación entre ambos crímenes, por lo que era el abogado de Vázquez el encargado de pedir el mismo. Lo interesante es que ahora teníamos un perfil genético de un varón que sabemos estuvo presente en ambos crímenes y al que había que encontrar. El problema estaba en que sí, teníamos un perfil genético, pero no teníamos al dueño del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aun teniendo ADN, no se encontraron coincidencias con ninguno existente en las bases de datos consultadas por los investigadores. Las primeras especulaciones de estos los hacen pensar que él o los asesinos pueden encontrarse entre los feriantes, ya que ambos crímenes coinciden con las ferias de los pueblos. El caso, cada vez más mediático, no paraba de copar titulares de prensa y horas de televisión en programas y noticieros. Es por esto por lo que una chica llamada Cecilia Pantoja comienza a atar cabos y a sospechar de su expareja. Se acerca a comisaría y declara recordar que la noche que desapareció Rocío tuvo la intuición de que su exmarido, marido entonces, podría ser el responsable. Sospechó de él porque la noche del crimen tuvo un comportamiento muy extraño. Aquella noche llegó a casa de madrugada, entró en el baño, se duchó, al salir lo limpió como nunca lo había hecho, se deshizo de la ropa que llevaba y le pidió el vehículo a una vecina porque el suyo se había estropeado. Dice que se enteró de esto cuando dicha vecina llamó enfadada reclamando su vehículo. También comentó que las bolsas de basura que se encontraron junto al cadáver de Rocío eran del mismo tipo que las que ella usaba en casa. Ambos, tanto ella como su exmarido, fumaban cigarrillos de la marca Royal Crown, que son la misma marca que los de la colilla encontrada en el lugar de la agresión de Rocío, y hace referencia a que Tony, que así se llama su exmarido, dejó de fumar dicha marca al poco tiempo de encontrarse el cadáver de Bannikov. Cecilia sigue contando que se separó de su exmarido en el año 2000, poco después de que una amiga inglesa le dijese que había visto una foto de su exmarido en un programa de los crímenes más famosos del Reino Unido. Según comentó, sus sospechas se incrementaron desde ese momento y decidió llamar a Scotland Yard, donde le recomendaron que se pusiese urgentemente en contacto con la policía española. Fue entonces cuando llamó a su amiga Ingrid. Habló también con varios familiares y amigos y todos la hicieron desistir en sus sospechas, aludiendo a que era imposible, que parecía que estuviese loca. Sigue relatando que el día después de la desaparición de Sonia, Tony pasó por su casa a recoger a su niña y se percató que traía el brazo izquierdo vendado. Estas declaraciones Cecilia las realiza ante la Policía Nacional de Fuengirola. Esta llama a la Guardia Civil, que es la que lleva la investigación de los crímenes. La Guardia Civil habla entonces con Cecilia, la expareja de Tony, y tras esto decide acercarse a la embajada para cotejar si los antecedentes que dice la chica son reales.
Los datos que son remitidos por Scotland Yard sorprenden a todos. El verdadero nombre de Tony es Tony Bromwich y era conocido en Gran Bretaña como el estrangulador de Holloway. Con 19 años, en 1986, había sido condenado en Reino Unido a 10 años de cárcel por 5 agresiones sexuales ocurridas en Londres. El sobrenombre le viene porque estrangulaba a sus víctimas hasta dejarlas inconscientes para poder abusar sexualmente después de ellas. Estas víctimas tenían edades comprendidas entre los 15 y los 30 años de edad. En el año 1991, tras salir de prisión, vuelve a ser condenado por atracar a una mujer usando una pistola. Tras esta condena, sale de nuevo de la cárcel en el año 1996, fecha en la que pasa a conocerse con su nombre actual, Tony Alexander King. Ese mismo año, ataca de nuevo. Una cámara de seguridad de la estación de Epsom, el domingo 10 de agosto de 1996 a las 11:30 de la noche, registra una agresión de este hacia una chica de origen húngaro. Estas imágenes son emitidas días más tarde en el programa televisivo Christ Watch, solicitando ayuda para identificar al agresor. Dicho programa recibe muchas llamadas advirtiendo que el agresor grabado es Tony Bromwich, el actual Tony King. Cuando los investigadores del Reino Unido van a proceder a su detención, descubren que este, junto a su novia, que acaba de conocer, han puesto tierra de por medio, instalándose en la Costa del Sol. La policía británica cursó entonces un aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, avisando de que se había instalado en el país un psicópata sexual al que calificaban como un peligro potencial para las mujeres, con un alto grado de reincidencia. La policía española confirma la dirección del acusado, que vive en Mijas, y se le pide que vaya de forma voluntaria a declarar a comisaría por esta agresión cometida en la estación de Epsom. Pero King rehúsa hacerlo y dicho expediente queda archivado y no se toma ninguna medida contra él. Ahora, la investigación ya tenía un presunto culpable de ambos crímenes, pero les faltaba cotejar su ADN con el aparecido en ambos asesinatos. Tony, tras separarse de Cecilia, se va a vivir a una caravana. Después se muda a casa de su jefe, donde permanece durante 16 meses, hasta que finalmente se traslada a la casa de su nueva novia española y madre de 3 niños, en Alhaurín el Grande, concretamente en un colegio en la casa destinada al conserje del mismo. Trabaja en un pub inglés llamado The Bower Arms. Junto con ella, casualmente, posee un Mazda celeste, el cual tiene una de sus tulipas rotas. Tras esto, los agentes se cuelan en su casa y sustraen unos calzoncillos. La cuestión es que cotejan una muestra del presunto asesino con el ADN encontrado en ambos crímenes, y esta sale positiva. El 18 de septiembre se procede a su detención cuando éste cuenta con 38 años de edad. Ese mismo día se aplaza el juicio de Dolores. El juez de este caso autoriza que la colilla del caso de Rocío se adjunte al de Caravantes. Tras varias declaraciones incoherentes, evasivas y contradicciones, King decide confesar que él es el único autor del asesinato de Rocío Barnikoff y Sonia Caravantes, además de haber cometido otras 3 agresiones sexuales en la Costa del Sol. En su declaración en relación al crimen de Rocío, narra que la noche en la que asesinó a Rocío, él y su amigo Robert Graham habían montado una pequeña fiesta con cerveza, vodka y hachís. Salió de casa de su amigo en torno a las 9, en una urbanización cercana a la de Barnikoff. Abandonó el domicilio en su coche, un Ford Fiesta blanco, que entonces chocó y se le reventaron 2 ruedas. Pidió a una amiga de la que entonces era su mujer que le dejase su vehículo, uno de la misma marca y modelo que el suyo, pero de color azul. Fue en ese momento cuando vio a la chica caminando sola por la calle, la siguió con el coche hasta llegar a una calle poco transitada y la adelantó para esperarla. Entonces cogió una navaja que llevaba en el bolsillo. Cuando Rocío pasó junto al coche, este la abordó y puso dicha navaja en el cuello. Le dijo que fuese con él. La joven le empujó e intentó huir, pero entonces King le cortó en el cuello. Dijo textualmente: solo quería tocarla, ella era joven y supuse que tendría miedo y que haría lo que yo le dijese. Comenta que la chica intentó luchar y él le tapó la boca con una mano y con la otra le clavó el arma blanca en el cuerpo. Recuerdo que le di 3 puñaladas, pero puede que fuesen más, una en el abdomen y la última por la espalda. Después de esto, ella cayó al suelo y dejó de gritar. Dice que no la conocía, pero que le pareció atractiva. Tras esto, la dejó allí tirada y salió, huyendo, pero olvidó la navaja.
volví por ella y entonces metí a la chica en el maletero. Antes de depositar el cuerpo, coloqué bolsas de basura enganchadas con celo. Después, conduje hasta Marbella. Al ver un camino de tierra me desvié y dejé el cuerpo donde fue encontrado semanas después. Usé gasolina que había en el maletero para quemarla. Tras esto, devolví el coche, regresé a casa y me fui a dormir. En relación a la noche que mató a Sonia, dice que consumió gran cantidad de bebidas alcohólicas, parte de ellas en la feria de Coín, además de una pastilla para conciliar el sueño, y que cuando se dirigía a su coche para marcharse del municipio veía hasta doble. Al dar marcha atrás notó que golpeó algo fuertemente, pensó que era la puerta abierta de otro coche. Al bajarse, vio a Sonia tirada en el suelo junto a un charco de sangre. Dice que recibió un par de golpes y que solo recuerda estar sentado en el asiento trasero con Sonia, y que posteriormente apareció en un paraje con rocas del que se marchó a su casa, que en el trayecto arrojó el pantalón de la joven por la ventanilla porque quería que la encontrasen. El 14 de noviembre, King cambia su declaración, acusa a su ex amigo Robert Graham de ser el culpable de la muerte de Rocío. Dice que este crimen está relacionado con mafias inglesas y rusas que se dedican a la venta de apartamentos en régimen de multipropiedad. La madre de Rocío, Alicia Hornos, Tony King y Robert Graham habían trabajado juntos en uno de estos edificios. Robert Graham se fuga a Egipto, pero finalmente es detenido por el encubrimiento en el asesinato de Rocío. En su declaración confusa, dice que Tony se presenta la noche del crimen de Rocío en su casa. La Guardia Civil señala que de forma voluntaria y espontánea, Robert empieza a dar detalles de lo ocurrido aquella noche del 9 de octubre de 1999. Tony me dijo que había salido entre la urbanización Torre Nueva y la Cala de Mijas. Me dijo, creo que la he matado. Yo no lo quería escuchar. Él llegó a mi casa de forma imprevista entre las 9 y las 11 de la noche, en un Ford Fiesta azul claro, y me dijo que había matado a una chica o la había dejado inconsciente, que había sido cerca del camping, entre Torre Nueva y la Cala de Mijas. No me dijo ningún nombre, pero recuerdo que sí dijo que iba a volver a echar un vistazo al cuerpo o a cubrirlo. Creo que dijo que vio a la chica cuando iba conduciendo, que la había cogido, la había dado y le había dejado bien jodida, dejándola inconsciente o muerta, que todo había sido muy duro. Recuerdo que vi bolsas de plástico llenas de ropa en el coche, me dijo que eran de la chica y que no sabía qué hacer. Yo le dije que se marchase. Tony me rogó e insistió para que le acompañase, pero yo no fui. Le dije que se marchase y lo cubriese. No vi ningún cuerpo, vi un martillo viejo con el mango de madera en el maletero, pero no vi sangre ni cuerpo. Luego dice que tiene lagunas, que posiblemente, debido a su estado de terror, no recuerda si acompañó o no a Tony a deshacerse de las ropas. Dice que recuerda perfectamente que tras decir a King que se marchase de su casa, subió y volvió a consumir cocaína. Añade que se enteró de la desaparición de Rocío días después al ver los carteles de la chica, que fue tras la detención de Tony cuando le vino un flash de aquella noche y que se dio cuenta de que King quería realmente hablarle de esto y que él no lo dejó hablar, y añadió que el británico tenía una cara que no había visto nunca. También declara que ni él ni King conocían a Dolores. Después, con palabras vagas, se contradice y comenta que él no la conoce y que no sabe si King tiene alguna relación con ella, ya que Vázquez trabajó un tiempo en los apartamentos Lumina Sol, donde también trabajó King y la madre de Rocío, Alicia. Finalmente, Graham fue puesto en libertad porque el delito de encubrimiento había prescrito. En una tercera declaración en la cárcel de Laurín, a la que se trasladó la jueza de instrucción, el abogado de la madre de Rocío y el abogado de Dolores Vázquez, Tony cambia de nuevo su declaración. En este nuevo relato dice que la noche del crimen de Rocío, él estaba en casa de su amigo Robert Graham, que ambos bebieron vino y consumieron drogas, que cuando ya se encontraba muy narcotizado, acudieron a la casa 3 personas, Dolores Vázquez, un hombre conocido y otro que no conocía. Dice que no recuerda muy bien cómo abandonó la casa, pero que más tarde estaba en el asiento del copiloto en un coche inglés que conducía Graham y en el que también estaba otro hombre, y que se fijó en que Dolores Vázquez se estaba riendo y estaba apuñalando a Rocío por la espalda, y que incluso tenía el cuchillo en su mano, que finalmente su amigo Graham fue quien terminó con la vida de la joven cortándola en el cuello porque la chica aún seguía con vida.
Finalmente se considera que se tienen pruebas suficientes para llevar a juicio a Tony King. La Guardia Civil, tras la autoinculpación de este, descarta la implicación de Dolores en el crimen de Rocío y en 2004 quedan sobreseídas las causas contra Dolores Vázquez y Robert Graham. A dicho sobreseimiento se opone el abogado García Montes, abogado de la madre de Rocío, el cual sigue pidiendo que tanto Dolores como Graham sigan como imputados en las causas contra Barnikoff. También se opone, lógicamente, el abogado defensor de Tony King. Ciertamente, siguen quedando muchas incógnitas tras esta investigación y estas declaraciones. Aún queda mucho por aclarar y ver qué declaran los expertos en relación a cómo sucedieron los crímenes, porque como ya sabemos, la autoinculpación no es óbice para la condena de un acusado y aunque existen pruebas científicas que sitúan a King en ambos escenarios, hay que cuadrar muchas de las piezas que aún continúan sin encajar. ¿Podrá el juicio y las declaraciones que en este se darán zanjar todas estas lagunas? Lo veremos en el próximo capítulo.